Hermano, le hago una consulta. Déjeme hacerle una pregunta. ¿A qué le tiene miedo? ¿Hay algo a lo cual usted le tenga miedo? A los temblores. A los temblores. ¿Ya? ¿Alguien más se atreve a contestar tan libremente como la hermana Gladys? A las arañas. Ya, somos dos. ¿A la mamá? Ah, no, la mamá le tiene miedo a la araña. ¿Sí? Ahí sí. ¿A qué le tiene miedo? Sea sincero, no nos vamos a reír. Al pecado. El pecado. La tentación. La oscuridad. Mira, o sea, duermes con la luz encendida. O con un espantacuco. ¿Quién lo pensaría? ¿Sabe que yo en lo particular no le tengo miedo a la muerte? Pero sí le tengo miedo a morir de una manera determinada. Hay algo que a mí me genera, que me descompone, me pone mal. Cada vez que veo, por ejemplo, una fractura, eso a mí me descompone. Usted sabe, a mí, yo soy futbolista de sillón, ¿no es cierto? Entonces, como futbolista de sillón, en más de una ocasión he visto fracturas en algún partido. Y eso me descompone. Me pone mal, me dan ganas de vomitar. Y mi temor con la muerte, como dije, no es miedo a la muerte. Mi temor con la muerte es morir de una manera determinada. Siempre he pensado, y sí, no sé, me imagino esto, ¿no? Y si muero en algún accidente y, no sé, me quiebro el cuello, por ejemplo, me fracturo el cuello. Ese es mi temor. Ese es mi miedo, digamos, mi temor. Pero no propiamente tal la muerte, porque estoy confiado y sé a dónde voy después de la muerte. El viernes pasado, cuando me avisaron que mi padre había fallecido, no tenía temores respecto de mi padre. Sí tenía temores de cómo iba a reaccionar cuando me enfrentara a su cuerpo. Mal que mal, lo iba a enfrentar el cuerpo después de varias horas. Él murió a las 10 de la mañana y nosotros llegamos para estar con él como a las 7 de la tarde recién. Entonces encontrarme con su cadáver ahí en las condiciones en que estaba, ese era mi temor, mi miedo. De hecho, iba en el vehículo, íbamos conversando y yo iba mentalizado en que yo tenía que entrar a vestir a mi papá. Pero en mi mente iba a entrar solo a hacerlo. Nadie me iba a acompañar, nadie me iba a ayudar. Y Sandra me dice, no, yo voy a entrar contigo. Decía, no, quédate afuera. No, que voy a entrar. Y al final, usted sabe, entró. Pero cuando estaba adentro, solo no pude. No pude, no porque no pudiera, no porque me diera cosa, miedo, no, sino que no pude porque por las características como él estaba, solo no podía vestir. Entonces necesitábamos ayuda de gente. Y vinieron un par de tíos a ayudarme. Pero ese era mi temor, ¿no? Ese era mi miedo. ¿Cómo me voy a enfrentar a su cuerpo? Bueno, el Señor sostuvo en ese momento y entiendo que las oraciones de muchos de ustedes también ayudaron en ese sentido. Déjeme preguntarle algo. ¿Es malo sentir temor? ¿Es malo tener miedos? Creo sinceramente que no. Pero el miedo, el temor podría transformarse en algo peligroso cuando se apodera de nosotros, nos paraliza, no nos deja pensar con claridad y por lo mismo no nos deja tomar decisiones. El gran predicador inglés Charles Spurgeon dijo en una ocasión que la confianza
será grandemente sostenida por un claro conocimiento de Dios. La confianza será grandemente sostenida por un claro conocimiento de Dios. Y sabe que esto me hace pensar en qué nos puede ayudar a disipar los temores, qué nos puede ayudar a perder el miedo. Sin duda que en nuestra vida hemos pasado más de algún temor, ¿no? Si le preguntamos a los casados, probablemente cuando entraron en la relación matrimonial, en el pacto matrimonial, entraron con temores. ¿Lo haré bien? ¿Lo haré mal? Una pareja de padres primerizos, cuando se enfrentan al nacimiento de su primer hijo, probablemente lo hacen con temor. Fíjese que David tiene casi 18 años y nosotros como padres seguimos sintiendo temor de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Un niño que va por primera vez al colegio, el primer día de clase, ¿va con temor? Yo me acuerdo que yo pataleé y lloré casi un mes completo en mi primer año de clases. No sé si de acuerdo, pero antiguamente existían las brigadas escolares, ¿no? Estos cabros chicos que se vestían y se creían carabineros del colegio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, se suponía que en el colegio donde yo estudiaba existía una brigada y a nosotros los brigadistas nos esperaban, a los más chiquititos nos esperaban en la puerta para llevarnos a la sala de clase. Yo espanté a todos los brigadistas de ese colegio durante un mes, porque con miedo los agarraba a patadas, y después de un tiempo se me pasó el miedo. Cuando empecé a conocer mi entorno, cuando empecé a conocer a mis amigos, se me pasó el miedo. Una persona que va por primera vez a su puesto de trabajo, que es contratado por primera vez, va con temor. ¿Me irá a gustar? ¿No me irá a gustar? ¿Podré cumplir? ¿No podré cumplir? ¿Se cumplirán las expectativas? ¿No se cumplirán? Temores. Como les decía, creo que el miedo no es un sentimiento ajeno a nosotros, a ninguno de nosotros. Pero como les decía, el miedo, el temor no es un sentimiento ajeno a nosotros. Creo que no es casual el pasaje que leyó Jaime. Pienso que el Señor Jesús, la noche previa a su crucifixión en Getsemaní, fue afligido y probablemente sintió temor como hombre de lo que vendría por delante. Pero Él nos deja un gran ejemplo, porque a pesar de su temor, Él siguió adelante. Él siguió adelante. Fíjense que los discípulos de Cristo enfrentaron miedos. Déjenme mostrarle un pasaje que habla acerca de los miedos de los discípulos. Busque conmigo, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Y Cami, te pido un favor. ¿Puedes ver si hay algo para beber? Por favor. No. Mateo capítulo 8, verso 23. Mire este pasaje, es conocido por nosotros, pero creo que es bueno mencionarlo y recordarlo en este día. Y entrando él en la barca, está hablando de Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y me llama la atención esta frase. Porque en medio de la tempestad, con las olas cubriendo la barca, ¿qué es lo que hacía Jesús? Pero él dormía. Eso me recuerda a algunos hermanos en mis predicaciones, ¿no? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, ¿qué es lo que hizo? Reprendió, gracias.
reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Déjeme hacerle unas preguntas, algunas consultas. ¿Cuál era el oficio mayoritario de los discípulos de Cristo? Pescadores, ¿no es cierto? Por lo tanto, ellos más de alguna vez estuvieron en una barca en medio del mar, que es interesante porque se habla del mar de Galilea, pero en realidad es un lago. Pero es tan grande que parece mar, ¿no es cierto? Ahora, dicen que por la forma geográfica, este mar tiene una particularidad. Hay un sector por donde entra un viento muy fuerte que hace que se levanten olas muy grandes. ¿Ya? De nuevo, el oficio mayoritario de los discípulos era pescadores. Probablemente más de alguna vez ellos estuvieron en medio del mar, en medio de una tormenta. ¿Sí? ¿Era normal su miedo entonces ante esta tormenta? ¿Por qué no? Porque ya lo habían vivido antes, ¿no? Se supone que la gran mayoría de ellos eran hombres que entendían, profesionales de este oficio. Ahora, probablemente si pensamos en un Leví, Mateo, él era cobrador de impuestos, probablemente él sí, debía tener temor en medio de la tormenta, ¿no es cierto? Porque no era lo suyo. ¿Ah? Lo máximo que él vio de una tormenta fue, no sé, porque un viento recio le movió los papeles que tenía sobre la mesa de impuestos. Ahora, déjeme explicarle algo sobre este texto, sobre este pasaje en particular. Y para eso necesito apoyarme en lo que dijo en una ocasión o lo que escribió un comentarista bíblico. Él dice, si bien es cierto, los discípulos más de alguna vez estuvieron en tormentas, probablemente ninguna tenía las características que esta tormenta tenía. Y la razón es simple. ¿Se acuerda que en el verso 26, cuando Jesús se levanta, cuando le despiertan, Él le va a hablar a los discípulos y les dice, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, dice, ¿qué palabra usa? ¿Qué palabra aparece ahí después? Verso 26. Reprendió. Este comentarista bíblico dice lo siguiente: cada vez que Jesús reprendió algo, Jesús lo que estaba reprendiendo fue a una acción demoníaca o la influencia de un demonio sobre uno de sus discípulos. Mire por favor conmigo algunos textos. Mateo capítulo 17, verso 18. Mateo 17, 18. Este pasaje es muy lindo y le animo a los padres, particularmente a los padres, a leer este pasaje, desde el verso 14 al verso 21. Porque aquí hay una petición interesante. Mire, leámoslo juntos. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Déjeme explicar brevemente
esta historia. En un pasaje paralelo que narra esta misma historia, Jesús le hace una pregunta al Padre. Dice, ¿crees? Y el Padre le contesta, sí. Pero le dice algo más. Ayuda a mi incredulidad. Y sabe que probablemente nosotros como padres en más de algún momento nos vamos a enfrentar en ese punto con nuestros hijos delante del Señor. Donde casi el Señor nos va a estar diciendo, ¿crees? Nosotros vamos a decir, sí, pero por favor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. ¿Se acuerda? Le decía, mi hijo tiene casi 18 años y yo todavía lucho en mi corazón si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Bueno, en este pasaje, ¿por qué los discípulos no pueden echar fuera al demonio que atormenta a este joven? Porque el Señor Jesús lo dice al final, ¿no? Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Sabe qué significa eso? Dependencia exclusiva del Señor. Ellos habían sido comisionados para salir a predicar el Evangelio y se les había dado poder para echar todo demonio fuera, para sanar enfermedades y hacer una serie de cosas milagrosas. Y ellos van y vuelven donde el Señor Jesús y le cuentan cómo ellos han hecho todas estas cosas. Pero justo después del informe sucede esto. Y no pueden con este muchacho. ¿Sabe por qué? Porque ellos lamentablemente se confiaron más en sus capacidades que confiar o depender del Señor. Ahora fíjese, verso 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, porque eso era lo que queríamos ver, reprendió. Otro texto, Marcos 1:25. Lo que estoy tratando de marcar en este punto es el uso de la palabra reprender en el Nuevo Testamento y particularmente de parte de Jesús. Marcos 1:25. Nuevamente, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y él se está refiriendo a un demonio. Entonces, de nuevo la palabra que aparece aquí es reprendió o reprender. Marcos nuevamente, capítulo 9, verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Se da cuenta cómo de nuevo usa la palabra reprendió? Por último, Marcos capítulo 8, verso 33. Marcos 8, 33. Ya no es un demonio el que va a reprender, sino que va a reprender a una persona que está influenciada por un espíritu maligno. ¿Y quién es esa persona? Pedro. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús anuncia su muerte, ¿no es cierto? Jesús anuncia su muerte. ¿Y Pedro qué es lo que hace con Jesús? Es interesante porque poco antes Pedro ha confesado quién es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y resulta que ahora trata de enmendarle el rumbo a Cristo, ¿no? No sé si se ha dado cuenta, pero nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Reconocemos quién es Dios, pero nosotros trazamos el plan para que Dios obre, en vez de seguir el plan por donde Dios está obrando. Pedro le dice al Señor Jesús, mire, desde el 31, y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él,
volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro no está endemoniado, pero Pedro estaba influenciado en este punto. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús? Le reprende. Ahora, si seguimos la lógica de lo que dice este comentarista bíblico, que me parece que tiene mucho sentido y mucho fundamento, entonces la tormenta que enfrentan los discípulos no es una tormenta igual a todas las que ellos antes enfrentaron. Porque su origen no es natural, sino que su origen es demoníaco. Ahora, quiero decir algo, hermano. El demonio es real. Los demonios son reales. La Escritura nos enseña en Efesios capítulo 6 que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Contra eso tenemos lucha. Y pareciera que este es un tema que no nos toca, no nos gusta tratar porque le tenemos miedo. Dígame si no le tiene miedo a un demonio. Bueno, yo le tengo temor. Pero también confío en la promesa del Señor, ¿no? Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo sé una cosa, como hijo de Dios, un demonio nunca va a poder tener una acción, una posesión sobre mí. ¿Por qué? Porque en mí vive el Espíritu Santo de Dios. Ahora, note que, como les decía, ellos están enfrentando una tormenta, una tempestad, y tienen miedo. Una tempestad que probablemente nunca enfrentaron. ¿Vivieron tempestades similares? Sí, pero nunca enfrentaron una tempestad como esta, porque el origen de esta es distinto. ¿No es cierto? Fíjese la respuesta de Cristo, cuando Cristo confronta a sus discípulos antes de reprender la tempestad. ¿Qué es lo que Jesús les dice? ¿Cuál es la condicionante? ¿Qué es lo único que ellos necesitan para enfrentar esta tempestad? Fe. ¿Qué cosa? Fe. ¿Y cómo sabemos qué fe? Porque le dice, hombres de poca fe. Justamente. Sabemos que la única condicionante para enfrentar esta tempestad es fe. Porque les dice, ¿no? Hombres de poca fe. Quiero decirle, hermano, que toda tempestad en la vida, por dura que parezca, solo se puede enfrentar con fe. Con fe. El misionero, uno de los mártires, uno de los 5 mártires en la operación Auca, que fueron asesinados por los indios Auca en el Ecuador, Jim Elliot, decía lo siguiente: no dudes en la oscuridad de lo que Dios sigue siendo Dios. Y Dios es un Dios fiel, que cumple lo que promete. El Señor Jesús dijo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, quiero decirle algo. En los momentos oscuros, en los momentos de tempestad, usted necesita persistir, mantener su fe. ¿Es fácil? ¿Qué cree usted? No es fácil. No es fácil. Pero tenemos la ayuda del Señor. ¿Se acuerda el Señor Jesús preguntándole al Padre? ¿Crees? Sí creo. ¿Pero qué más le dice el Padre? Ayuda a mi credulidad. Y probablemente nosotros necesitamos hacer eso con el Señor. Señor, tengo fe, creo que me puedes ayudar en este tiempo de dificultad. Pero por favor, ayuda a mi incredulidad. Sosténme en los tiempos de flaqueza, de debilidad, porque vienen. Porque vienen. Mire, otro pasaje que nos habla mucho de esto mismo.
de temores. Juan capítulo 13, voy a hacer un resumen porque no podemos leerlo completo. Juan capítulo 13 es un capítulo interesante, donde el Señor Jesús está pasando su última noche con sus discípulos, justo antes de ir a Getsemaní. Y Él en este punto empieza a despedirse, pero también hace anuncios que son inesperados. Juan capítulo 13, mire, es un capítulo de enseñanzas inesperadas y de anuncios inesperados. Capítulo 13, verso 1 al 20, Cristo les da una nueva enseñanza, les lava los pies a los discípulos y les habla de servicio. Y les dice que el mayor es aquel que sirve, no es aquel que es servido. También les habla de comunión a través de lavar los pies. Capítulo 13, verso 21 al 30, Jesús anuncia la traición de Judas. ¿Sabe que si alguien en apariencia no debía ser el traidor, era Judas? ¿Sabía eso usted? Si uno de los 12 en apariencia no debía ser el traidor, ese era Judas. Porque él era el aparentemente más confiable de todos. ¿Cómo sabemos que él era aparentemente el más confiable de todos? Bueno, porque él era el tesorero de los 12. Y uno no le deja la plata a alguien en quien uno no confía, ¿no? Sin embargo, él fue quien traicionó a Cristo, entregándole. En apariencia el más confiable para los 12, él iba a traicionar al Señor Jesús. Verso 31 al 35, el Señor Jesús da un nuevo mandamiento y con ello también anuncia su muerte. Y el nuevo mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Así como Él nos amó y entregó su vida por nosotros. Versos 36 y 38, Cristo hace otro anuncio inesperado. Primero anuncia la traición de Judas. Versos 36 y 38, Él hace un anuncio inesperado. Ahora anuncia la negación de Pedro. Y así como Judas era en apariencia el más confiable de todos, Pedro era en apariencia el más valiente de todos. El que siempre iba al frente, el que siempre tenía palabras que decir. Alguien dijo que Pedro tenía boca de calcetín. Abría la boca solo para meter la pata. Siempre tenía algo que decir. No siempre era correcto. Pero él también tuvo declaraciones precisas. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tuvo declaraciones precisas. Pero en este punto, él está anunciando la negación de Cristo. Por favor, piense por un momento cómo estaba el corazón de sus discípulos en ese momento en que Jesús ha anunciado la traición de Judas y la negación de Pedro. Probablemente el corazón de ellos quedó triste, acongojado, con mucha pena, con mucha incertidumbre. Pero así como les dije que Hebreos 12 estaba justo después de Hebreos 11, Juan 13 está justo antes de Juan 14. Y después de un capítulo lleno de anuncios y de enseñanzas inesperadas que dejan incertidumbre, Juan 14 inicia de una manera maravillosa. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La idea de turbar es no se inquiete, no se agite, no se ha perturbado tu corazón. ¿Se ha sentido así alguna vez? ¿Se ha sentido agitado, perturbado? Hablaba esta semana con una persona que me decía que cada mañana amanecía con angustia y que para poder iniciar el día necesitaba tomar calmantes. Y a mí me dio pena eso. Y yo deseaba de todo corazón poder hacer algo para calmar esa angustia. Pero recordé algo. Yo no soy Dios. Y yo tengo que dejar que Dios sea Dios. Y debo confiar en eso.
No se inquiete, no se agite, no se perturbe vuestro corazón. Esa es la idea de no se turbe vuestro corazón. Luego el Señor Jesús dice, creéis. Creéis. Y creer en la Biblia está estrechamente ligado a la fe. De hecho, la palabra creéis en el original es pisteo, mientras que la palabra fe es pistis. Tienen el mismo origen, tienen la misma raíz. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, no se inquieten, no se agiten, crean, tengan fe. Tengan fe. Ahora, hemos dicho, ¿qué es tener fe? Los que vienen los miércoles hemos hablado de eso, ¿no? ¿Qué es fe? ¿Cuál es la declaración más clásica que tenemos en la Biblia de fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperamos? ¿Qué no vemos? Esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios, ¿no? Porque Dios es un Dios fiel. ¿Qué no vemos? ¿O a quién no vemos? A Dios. Eso es fe. Confiar en un Dios fiel que cumplirá sus promesas. Tener convicción. Convicción en un Dios fiel. Y tener certeza de que ese Dios fiel cumplirá cada una de sus palabras, cada una de sus promesas. El Señor Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y es interesante cómo sigue el capítulo 14 de Juan. Véalo conmigo, cómo sigue. Sigue con una promesa. Una promesa que para algunos de nosotros cobra especial sentido estos días. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La semana pasada, cuando vivimos todo el proceso con mi familia, y yo en particular, de tener que despedir a mi papá, tuve mucha pena. Ustedes me conocen, ¿no? Yo soy medio llorón. ¿Sí? Sí, soy medio llorón. Pero ¿sabe que lloré poco? Lloré en contadas ocasiones. Lloré poco. Mi pena era grande, probablemente todavía no lloro lo que tengo que llorar, probablemente he tenido que postergar mi duelo para más adelante. Lloré poco. Pero lloré poco a pesar de mi pena grande, porque mi esperanza es más grande. Y mi confianza es mayor aún en las promesas del Señor. Yo no sé qué pasa con usted, pero yo soy un convencido que yo creí en Cristo Jesús como mi Salvador, esperando el día de mi encuentro con Él. Ahí se cumplirán todas las promesas que Él me hizo. Ahí se cumplirá y yo podré tener seguridad de todas las cosas que Él prometió en su palabra para mí. Yo estoy convencido de que mi padre, desde el viernes pasado, a las 10 de la mañana, comenzó a vivir la vida verdadera, la vida eterna. Y eso fue algo que me tocó compartir ayer con Jessica, cuando fuimos a visitarle en la noche.
recordarle las promesas del Señor y decirle: Jessica, tu mamá hoy día está viviendo la vida verdadera, la que verdaderamente importa. Porque acá luchamos con dolores, con enfermedades, con aflicciones, con penas, con tristeza. Pero allá no habrá más dolor, no habrá más angustia, no habrá más enfermedad, no habrá más llanto. ¿Creéis en Dios?, dijo el Señor Jesús. Creed también en mí. Pero para eso, ¿sabe lo que usted necesita hacer? Afirmar su fe. Afirmar su fe. ¿Se acuerda como decía Spurgeon, no? La confianza, la fe, será grandemente sostenida por un claro conocimiento de Dios. Usted necesita afirmar su fe. ¿En quién no le va a defraudar? ¿En quién no le va a fallar? Creo que les dije esto en alguna ocasión. Si usted deposita dinero en una cuenta bancaria y usa una colilla de depósito, en la colilla de depósito viene una descripción muy chiquitita, que casi ni se lee. Para los que tenemos problemas de vista, prácticamente no se lee. Y que dice que la garantía estatal de los depósitos es hasta un cierto monto. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que no importa cuánta plata yo deposité en el banco, si el banco llegase a quebrar, el Estado responde hasta un cierto monto. No responde por todo. ¿Sabe que si yo deposito mi fe en Jesucristo, si yo pongo mi mirada en el Señor Jesús, si yo deposito mi confianza en Dios, yo no tengo problema, porque la garantía celestial no está determinada hasta un cierto monto de los depósitos. La garantía celestial está asegurada por todo lo que yo deposito como fe en mi Señor, en mi Salvador. ¿Los discípulos pudieron enfrentar la tempestad? ¿Sí o no? No. Por eso fueron a buscar al Señor Jesús. ¿Podían enfrentarla? Sí. ¿Con qué? Con fe. Los discípulos pudieron aquietar su corazón después de los anuncios tristes, terribles de Juan capítulo 13. ¿Pudieron afirmar su corazón? Quiero decirle algo. Pudieron, pero no lo hicieron. Porque cuando el Señor Jesús fue apresado, ¿qué hicieron ellos? Huyeron todos. ¿Podían afirmar su corazón? Sí. ¿Con qué? Con fe. ¿Creéis en Dios? ¿Tienen fe en Dios? Tengan fe también en mí, dijo el Señor. No sé en qué momento de su vida usted está. No sé si está pasando tiempos de tempestad o está pasando tiempos de tranquilidad. No lo sé. Pero recuerde esto, hermano. Usted necesita afirmar su fe en el Señor. Y la única forma de hacerlo no es escuchando música bonita, no es escuchando coros que animen o que conforten su corazón. No es leyendo libros que hablen acerca de la Biblia, sino que es conociendo a Dios por medio de la Biblia. Mientras más conozco a Dios, mi confianza en Él adquiere mayor solidez. ¿Quiere enfrentar sus temores a lo desconocido? ¿Quiere enfrentar sus miedos a lo que no conoce? Entonces no mire lo que no conoce de Dios. Perdón, no mire lo que no conoce, sino descanse confiadamente en lo que usted conoce del Señor. ¿Se acuerda? No dudes en la oscuridad de aquello que Dios te mostró en su luz. Confíe,
confíe. Confíe. Hay dos libros de los cuales a mí en lo particular no me gusta predicar, aunque lo he tenido que hacer. No me gusta predicar de Job y no me gusta predicar de Santiago. Los dos tienen un factor común, un denominador común. Los dos hablan ¿de qué cosa? De pruebas. ¿Sabe por qué no me gusta predicar de Job ni me gusta predicar de Santiago? Porque siempre que predico pienso, ¿cuándo me va a tocar aplicar a mi propia vida lo que estoy enseñando? Y no me gusta pasar por pruebas. Pero necesito pasar por pruebas. Porque solo así mi fe crece. Solo así mi fe se ejercita. Y aquí los muchachos pueden dar fe, dar testimonio de que el ejercicio fortalece. Y cuando somos probados, nuestra fe en Cristo, en el Señor, se fortalece. ¿Tiene temor? ¿Tiene miedo? ¿Sí? Tenga fe. Que su fe sea mayor. En medio del dolor, hay una canción, en medio del dolor y la dificultad. Tenga fe. Tenga fe. Vamos a orar y terminamos, ¿sí? Querido Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por su palabra. Y gracias porque ella nos anima a poder tener fe, a poder depender, a poder confiar de usted, sobre todo en medio del dolor y la dificultad, en medio de los tiempos difíciles. Usted nos anima a poder descansar y confiar en usted. Ahora, Padre amado, le suplicamos que nos lleve con bien de regreso a nuestros hogares, nos permita disfrutar un buen tiempo juntos en familia, pero también, Señor, nos permita y nos dé la oportunidad de mostrar nuestro amor, nuestro cariño por Jessica y su familia en este día de angustia, de dolor, de dificultad, en el cual le podremos acompañar para poder despedir los restos mortales de su mamá. Gracias por la esperanza bienaventurada que tenemos de la vida eterna. Gracias porque podemos tener seguridad de que somos sus hijos y que después de la muerte vamos a encontrarnos con usted para estar con usted por siempre, como fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado, por Cristo que oramos.